Apreciados amigos, nuevamente estoy por acá con ustedes para compartir otro tema más del conocimiento, el cual, como es de una duración más o menos larga, lo tomaremos por secuencias, por apartes, en un solo contenido. En todo caso, la época actual es una época de mucha conmoción, de mucha inestabilidad, de un estado de zozobra en todos los campos del saber, sea científico, sea filosófico, sea artístico o religioso. Hay una inquietud, hay una ansiedad, hay una inestabilidad en la psiquis del comportamiento humano. Llamamos humano por consideración, ¿verdad? Porque en otros temas hemos visto que nosotros estamos apenas en el proceso a humanos. Pero bueno, partamos de otro contenido. Hay axiomas de la sabiduría que son irrefutables y que pasan tan inadvertidos, pues que nosotros ni los tomamos en cuenta. Un axioma de la sabiduría tremendo, extraordinario, de profundidad insondable, es aquel que dice: polvo eres y en polvo te convertirás. O sea, que toda la manifestación es una manifestación que empieza como de un estado de tierra, de arcilla, de polvo. Y en esa manifestación se van a dar las distintas escalas que comprometen o que presentan a los distintos reinos. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano. O sea, que cubrimos los 4 reinos de que se nos habla en todos los estudios académicos. Pero veamos la cosa más allá. Es decir, polvo eres y en polvo te convertirás. Ese axioma de la sabiduría es irrefutable. Vamos a ver cómo, pues, en el principio, en la manifestación de la vida, científicamente todo, al reducirlo todo, al terminarse el tiempo de manifestación, todo vuelve al punto de partida más las consecuencias del ciclo. La vida de una persona empieza pues en una forma, digamos, de la célula germinal y se desarrolla de acuerdo a leyes esa criatura en el vientre de la madre hasta y nace y vive, es decir, crece normalmente en su evolución, se reproduce, envejece y muere, es decir, nace como de la célula y vuelve a la célula. Más profundamente es del polvo al polvo, pues considerando el hecho de la manifestación del organismo en que va a experimentarse la vida, en que va a desenvolverse la manifestación de la vida, porque la manifestación de la vida necesita vehículos. La luz necesita vehículos de expresión y la luz en sí pues es el principio, es la causa causorum de todo lo que es, de todo lo que ha sido y todo lo que será. En los evangelios nosotros encontramos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y dice más adelante: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque hay un fenómeno muy interesante de considerarlo en estos diálogos, que luz y conciencia son un mismo fenómeno, son la manifestación del mismo fenómeno. Un hombre, por ejemplo, se distingue de otro hombre por su nivel de conciencia, por su estado alcanzado de conciencia. Y un sol se distingue de otro sol por su estado de esplendor, ¿cierto? Por su luminosidad. Miren ustedes que todo se va a dar es en asuntos de luz, en asuntos de conciencia. Conciencia y luz es el mismo fenómeno.
A más luz, más conciencia, a más conciencia, más luz. Pero bueno, miremoslo nosotros de una manera pues que sea a nuestro alcance, a nuestra comprensión, sin mucha filosofía por allá muy oculta. Todo, pues la formación de toda la manifestación parte de la sustancia atómica. La sustancia atómica o el átomo en sí es honestamente la frontera, el puente, la frontera entre la energía en estado electrónico y la energía pues en estado, digamos, molecular. El átomo es el puente, el átomo es la unidad, el átomo es el individuo, pues, y ese individuo es el que va a combinarse, a conjugarse de acuerdo a leyes, de acuerdo a la imantación, al atractivo de las polaridades, va a irse conformando hasta que se vuelve la molécula. Y la molécula pues también es atraída por esas fuerzas, llamamos fuerzas conocidas como las fuerzas del Santo Espíritu, porque es el Espíritu Universal. El Espíritu Universal de vida es el mismo Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Es el tercer logos, y el tercer logos es el que viene a constituir, a dar la formación de toda esta entidad, digamos así, de la cristalización o condensación o dación de los reinos en los cuales va a experimentar la esencia. En este punto es importante que nosotros consideremos algo. Si lo vemos desde ese ángulo, vemos que honestamente somos del limo de la tierra, digamos de la arcilla, somos el polvo de la tierra. Venimos pues cruzando el ente del reino mineral y al volver nosotros por un lado o por otro, tenemos pues de todas maneras que como un organismo, como un vehículo de expresión de la luz, o trascendemos el estado en que nos encontramos como vehículo de expresión, o perecemos como simplemente como un vehículo de expresión. Polvo eres y en polvo te convertirás, como cualquier especie, como el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral. Polvo eres y en polvo te convertirás. Más esa anotación la hago para poder entonces concluir que o salimos a este nivel del estado de la formación de lo que se llama la naturaleza, de los distintos reinos o niveles de expresión de la vida, o salimos en el desarrollo de la revolución de la conciencia en sí, porque hay dos conciencias, digamos la conciencia artificiosa, la conciencia artificiosa que nosotros tenemos a la fecha, es una conciencia que viene a ser como una deducción, como una conclusión, como una lógica de las percepciones sensoriales externas que establecen en nosotros la persona, ¿verdad? La razón. Pero hay la conciencia en sí, el principio, la conciencia en sí, la entidad, el principio divino, el que no evoluciona ni involuciona, el que produce, el que va a manifestarse y a alcanzar su máxima expresión de luz a imagen y semejanza de su creador, como dicen las escrituras. Si uno puede a este nivel lograr que ese principio se manifieste en su propiedad, en su inherencia, en su naturaleza, ese sí sería el despertar de la conciencia de lo que hablan las distintas escuelas y filosofías religiosas. Pero al fin, pues, si no hacemos eso, nosotros somos polvo y polvo nos convertiremos. Es decir, porque salimos del polvo, volvemos al polvo. Como elementos, como personas, como laboratorios de experimentación, sea que se llame hombre, sea que se llame, digamos, en el reino animal, caballo, perro, etcétera, sea que se llame árbol, sea que se llame piedra, roca, arcilla. Todo, es decir, todo el contenido de polvo de bien, polvo te convertirás, se refiere a la manifestación de la naturaleza, visto de una manera concreta. Pero hay algo,
A medida que la esencia, el principio llamado Buddhata en los estudios pues filosóficos esotéricos, o esencia, lo que la gente llama el alma, lo que la gente llama el espíritu, lo que la gente llama Tao, Alá, Inri, Dios, ese principio que a este nivel se manifiesta cuando somos propicios a que se manifieste, no que se manifiesta, porque no puede manifestarse, está impedido por otra naturaleza que llama la naturaleza del ego, la naturaleza del desarrollo que complica la situación cuando nosotros llegamos a las percepciones sensoriales externas, al mundo de la fantasía y al mundo de las impresiones que nos afectan por nuestros 5 sentidos. Es un tema bien complejo, bien bonito, y es lo que venimos tratando poco a poco. Mire todo lo que me tardo para poder llegar a un punto de partida. Nosotros pues en tal condición o salimos hacia el hombre psicológico, al hombre que va a habitar este vehículo, que va a expresarse por este vehículo, que va a utilizar este vehículo en su terreno propio de humano, porque este vehículo, este cuerpo, esta creación, todavía no es el cuerpo exacto humano, no. Le faltan aún 2 grandes centros de desarrollo que tienen que partir de cuando se marcha hacia el hombre psicológico, o lo que llama la escritura el hombre celestial. Ellos hablan, San Pablo habla, por ejemplo, y todos los profetas hablan, de que uno es el hombre terrenal y otro es el hombre celestial. Obviamente el proceso del desarrollo, desarrollo de la esencia, porque la esencia no es que se desarrolle, la esencia es, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Dios es lo que es, el ser y la razón del ser es el ser. Y eso es muy difícil ya en el compromiso filosófico, pero aclaramos de una vez, la esencia, el principio que llegó aquí es el mismo principio que viene desde antes del amanecer de la existencia. Él es coexistencial, porque Dios no tiene principio ni fin. Es decir, es una manifestación de eso, del Tao, Alá, Inri, Cristo, de Dios, como lo quieran ustedes distinguir, algo que no evoluciona ni involuciona. Ese principio es un rayo de luz, y ese rayo de luz lo llamamos la esencia. No es el alma propiamente, es la esencia. Es, digamos, el Buddhata, ¿cierto? Y este Buddhata, cuando ya llega a este vehículo, después de su experimentación a través como digamos un principio que empieza en lo más denso, en lo más difícil, en lo menos, en lo menos propicio de su expresión para que sea la dureza correspondiente a su naturaleza. Empieza en el reino mineral, y después de millones y millones de años de experimentación, ese principio el mismo. Miren como dice, por ejemplo, el rey Salomón. El rey Salomón, ¿qué dice? El rey Salomón es inmensamente sabio. No hay pues que considerarlo como que es algo histórico. No, el rey Salomón es el rey Salomón. Fue, es y será el rey Salomón. El rey Salomón, ¿qué dice? Que la gente piensa que el espíritu del perro, del gallo, del caballo, del elefante va abajo y el espíritu del hombre va arriba. Y el Salomón Rey dice, son el mismo espíritu. No es que el uno va para arriba ni el otro va para abajo. ¿Quién vio que el espíritu del animal va abajo y el espíritu del hombre, pues tal como nosotros, va para arriba? No hay arriba ni hay abajo. Hay estados de manifestación de la esencia, y eso es todo. Lo demás es un compromiso vivencial, un compromiso experimental. De modo que el mismo espíritu, queriendo decir la esencia, el principio, ese principio que partió del germen de vida, el germen de vida de lo que es la vida. La vida es muy difícil de definirla así nomás. La vida no es como se entiende, ¿no? Porque nosotros no tenemos entendimiento para entender lo que es la vida. Pero hablamos de ella, digamos, relativamente, porque nosotros somos relativos. Entonces, ese principio de vida viene, pues, como quien dice,
alcanzando factores de expresión que le den la imagen y semejanza del Creador. Y si es un principio de luz, tiene que volverse luz, es decir, tiene que capturar la conciencia de cada átomo, de cada molécula, de cada célula, de cada organismo. Es decir, se propone es más esplendor, más luz, para poder ser imagen y semejanza del Creador. Vamos a ver una chispa de sol. Una chispa de sol tiene la posibilidad de volverse sol. Pues bueno, eso es lo que nosotros hablamos. Si nosotros somos un principio de la luz, y la luz es la que le da la vida y la que se expresa por el sol, pues somos un principio de sol. Y si somos un principio, está propuesto que ese principio también llegue a sol. Bueno, eso es bien complejo. Pero el caso que me propongo es esto. Esta cultura, este conocimiento, no se dio siempre. Los que lo tenían, pues no lo decían públicamente. ¿Por qué no lo decían públicamente? Porque a un niño de 2 años, de 3 años, no se le puede hablar del matrimonio, como es el matrimonio. No se le puede hablar de la guerra, como es la guerra. No se le puede hablar de los altos designios de los gobiernos, o de las investigaciones, o de los viajes extraterrestres. No, eso no cabe en él. ¿Por qué no cabe en él? Porque la madurez de él está en ese nivel de niño, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Hace muchos millones de años, muchos, la humanidad pues es la humanidad, es decir, el principio de la humanidad. Pongamos que hace 4, 5 mil o 10 mil años, por decir algo, pues estaban las culturas védicas, las culturas, digamos, de los Vedas, las culturas, digamos, indostánicas, las culturas del dios Krishna, las culturas del dios Rama, son inmensas, grandísimas. Culturas hay más atrás. ¿Por qué más atrás? Porque esas culturas vienen de las culturas de los que lograron sobrevivir de la Atlántida. Nosotros honestamente somos los descendientes de la Atlántida, como lo vamos a ver ahora. Pero es que la negación de la Atlántida es como algo absurdo, como algo incomprensible, como algo expresamente negativo, como algo tendenciosamente negativo. Y se enfoca el origen del hombre por otro lado. Bueno, uno nace de papá y mamá del abuelo y la abuela, y el abuelo y la abuela del bisabuelo y la bisabuela y el bisabuelo de la tatarabuela y tatarabuelo. Miren ustedes que todo es una sucesión, todo es como un desarrollo, todo es prácticamente que lo uno sale de lo otro, lo uno está contenido en lo otro. Miren qué bonito eso, qué tan sabio, qué tan interesante, qué tan sencillo. Así que hace muchos miles de años, decíamos, millares de años, miren ustedes cómo era la cultura de la humanidad. Después del hundimiento de la Atlántida y después del pueblo selecto que logró establecerse en una tierra nueva, como fue la tierra que vino a ocupar la 5ª gran raza raíz aria que somos nosotros, se vino y se estableció, digamos, en la India, se estableció por allá, más hacia Egipto, vino a Centroamérica, vino a Sudamérica, es decir, por Egipto. Toda esta cultura tenía guías, ¿cierto? Tenían guías, porque allá el pueblo que se hundió, como lo podemos ver ahora en estos mapas, se hundió en el cataclismo que cerró el ciclo de manifestación de vida. El ciclo de manifestación de vida, es muy importante que nosotros enfaticemos esto. Un hombre va al campo y cultiva el campo, lo prepara, tumba la maleza, rompe el campo, coge la semilla y la siembra, ¿cierto? Y la siembra. En tiempo de cosecha, la siembra. Y la tierra produce y da. ¿Y después qué? Ya dio la cosecha, ¿cierto? Un hombre siembre lo que siembre. Eso produce y luego envejece y muere, desaparece. Es la cosecha, ¿cierto? Pero esa cosecha viene de una semilla. Nosotros también venimos de una semilla. Nosotros somos como la cosecha que surgió de los que quedaron de la Atlántida. Somos la cosecha de eso.
y los de la Atlántida son la cosecha de lo que quedó de la Lemuria. Y así nos vamos, hasta que volvemos al átomo. Podríamos llegar otra vez a la sustancia atómica, a la sustancia de donde emanaron los gérmenes y los principios que después cristalizaron en lo que es lo que siempre fue y lo que siempre será. ¿Por qué? Porque ese es el reino de la naturaleza en el que tiene que experimentar la esencia para poder alcanzar el despertar de su conciencia atómica, molecular, celular, orgánica, para volverse luz. Ese es el programa, no es que se va para tal parte o que se va para tal otra, que se hunde o que no se hunde, no. Vamos a tomar las cosas de una manera aquí doméstica, familiar, entre nosotros. Vamos a ver las cosas como se dan las cosas, no como nos las presentan. Vamos a verlas de una manera tangible, de una manera lógica, a pesar de que nuestra lógica es tan pobre. Así que hace muchos años, la humanidad, ¿cuál cultura tuvo? Al principio tuvo una cultura bellísima, como lo veremos, cuando fue, digamos, la primera subraza de la quinta gran raza raíz aria, que somos nosotros. Pero después viene, cuando esas subrazas van pasando, pasa la primera subraza, pasa la segunda subraza y entramos en la tercera subraza. Ya esa segunda y esa tercera subraza ya nos hablan más de cerca de nosotros. Y nos hablan pues de las épocas de los mayas, de las épocas, digamos, de los egipcios, nos hablan de las épocas de los indosánicos, nos hablan pues de toda esa gente de Grecia, de Babilonia, de todas esas organizaciones, y cómo allí la filosofía floreció y cómo esa filosofía no se había separado todavía mucho de lo que es la ciencia y la religión, que esa fue una separación muy fuerte, para nosotros muy grave. Bueno, pero lo que quiero referirme es que se dio el conocimiento poco a poco. Digamos, en la época en las primeras épocas, o ya cuando avanzaban las épocas egipcias, o las épocas, digamos, de Babilonia. Esas épocas, allí no funcionaban los aviones. Allí no funcionaban los barcos que tenemos ahora. Allí no se tenía establecido ese mundo, digamos, social de nuestra época. Tampoco se tenía ninguno de los adelantos de nuestra época allí funcionando, ¿cierto? Y lo que se enseñaba correspondía con esa época. Vamos a ver el caso más concreto, digamos las guerras, que es lo más notorio. ¿Por qué? Porque es lo más doloroso. Entonces, las guerras que se daban era con lanzas, con piedras, con flechas, con garrotes. Ustedes lo pueden ver en la historia, es que eso no necesita documentarse, eso está documentado. Necesito que vean ustedes las guerras, las primeras guerras, cómo eran de criminales, de horribles, de dolorosas, de espantosas, ¿no? Y cómo fue creciendo el asunto bélico, cómo fue organizándose más o menos los gobiernos de tanto del área, digamos, religiosa, filosófica y científica, como bélica, ¿cierto? Lo bélico que es como lo más visible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos encarnado el principio de la violencia en nosotros. El principio de la violencia en nosotros es espantoso, es terrible, es dominante. La violencia está por delante de todo en nosotros, pues, en la manifestación. Aunque son, pues, los 7 aspectos antitéticos de la creación, que son ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula y todo lo que tenemos a la fecha, muchas más cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero señalar? Quiero señalar que la cultura, yo no voy a decir que no, están los filósofos de Grecia, los filósofos digamos, de Atenas, los filósofos de Egipto, los filósofos de la India, todos grandiosos, los grandes guías de la humanidad, ¿cómo no? Pero ¿qué nos dieron? Nos dieron una cultura correspondiente a esa época. Porque un niño nace, ¿no? Y un niño le vamos a enseñar, como decíamos ahora, le vamos a dar las cosas al nivel de su estatura, de su entendimiento. Otra cosa es un exabrupto, otra cosa es una torpeza, otra cosa es una brutalidad, otra cosa es un crimen. Pero si lo llevamos normalmente,
el niño va creciendo y va también creciendo psíquica y físicamente, y también va pues ampliando, abriendo su mente sensual, va capturando más el contenido. Bueno, ahora, en cuanto al conocimiento primero, eran las religiones, las grandes religiones. Veamos al señor Krishna, veamos al señor Buda, veamos a Zoroastro, veamos pues todos, ya mucho más acá, pues veamos a Moisés, veamos a Quetzalcóatl, veamos por acá ya más cerca, que está lejísimo, a miles de años, a nuestro Señor Jesucristo, veamos pues a Mahoma, a Buda. Todos ellos fueron dando una cultura que se correspondía en lo filosófico, en lo religioso, en lo artístico, es decir, en lo místico, en lo científico, todo se fue dando poco a poco, ¿verdad? Pero nunca se habló de lo que se habla hoy. No se podía hablar de lo que se habla hoy. ¿Por qué? Porque esa cultura estaba en el escalafón más alto. ¿Y cuál es el escalafón más alto? Pues el escalafón más alto, aunque mucha gente no lo acepte porque está fanatizada o porque rabiosamente lo niegue, el escalafón más alto es hablar de las energías que producen la manifestación de la vida, de las energías que dan la creación de la vida. Toda la manifestación de la vida, toda la creación de la vida está consignada en el tercer logos, y el tercer logos es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que desarrolla, el que, penetra y compenetra la naturaleza de todo lo que hay, y todo lo que hay parte de un principio que se llama la energía sexual. Pero ¿por qué nosotros no entendemos o nos resistimos a ver que todo nace de la energía sexual? Todo, una hierba, una rana, una vaca, un elefante, un hombre y un dios, todo nace de la energía sexual. No hay algo que nazca fuera de la energía sexual, esa es una energía. Lo que pasa fue que se dogmatizó, se fanatizó, se volvió un tabú para poder explotar, especular y tapar los principios que hoy se destapan, que hoy se conocen. ¿Por qué se conocen hoy? Porque ya es el momento del cierre de una humanidad. Entonces, en la antigüedad, ustedes encuentran, entre líneas, ustedes encuentran a Buda, lo encuentran con la energía sexual, pero él no va a hablar de eso, no va a hablar de eso abiertamente, públicamente, no es la época. Es darle pues un alimento a un niño que no lo recibe, ¿cierto? Entonces tenía que esperar a que la humanidad, porque así como un hombre nace, crece, se reproduce, es decir, evoluciona, y luego envejece y muere, involuciona, porque la evolución y la involución son el eje mecánico de toda la naturaleza. Todo está supuesto o sujeto a la ley de evolución, a nacimiento, crecimiento, reproducción, envejecimiento, decadencia y muerte. Todo, polvo eres y en polvo te convertirás. Toda la naturaleza, no hay excepción a eso. La naturaleza manifestada, ¿verdad? Así que a nosotros no se nos podía hablar con una propiedad con la que se nos habla hoy del conocimiento máximo, porque no habíamos llegado al punto máximo, porque no habíamos llegado al desarrollo natural que cada humanidad debe alcanzar un desarrollo. Y si un niño alcanza el desarrollo, y si todas las cosas alcanzan ese desarrollo, llegan a un punto en que viene pues el envejecimiento y muerte de ese desarrollo, porque todo nace, crece, se reproduce, envejece, se hace decrépito y muere, todo. Toda la manifestación, no hay algo que no esté sujeto a eso, una roca, una piedra, un árbol, un animal, un humano, todo lo que está en la manifestación es el campo de la naturaleza de experimentación. Así que nosotros ya a la fecha estamos en el último tiempo, y en el último tiempo ya las cosas son lo que son, o salimos o perecemos. Es el ser o no ser de la filosofía. Entonces surgen pues ahora a esa contienda, a esa batalla, el ser y el no ser de la filosofía.
salen pues conocimientos que no habían ocupado un espacio predominante y aparece un conocimiento. Yo quiero rogarles a ustedes que me reciban esto, que me acepten esto. En el principio se hablaba mucho, digamos, del conocimiento materialista y el conocimiento idealista. Idealismo y materialismo son una misma cosa, son dos caras de la misma cosa. Por un lado está el idealismo, por otro lado está el materialismo, pero son la misma cosa porque son a concepto de la razón, ¿verdad? Y este tema es bien difícil, pero más allá de ese debate del idealismo y del materialismo, de esa cosa oculta llamada el más allá o llamada la vida después de la muerte, Dios, diablo, había la humanidad, la esencia, tenía que recibir un punto de posibilidad de salida del estado mecánico de evolución e involución, que obedece también a la ley del retorno y de la recurrencia y a las leyes de causa y efecto. Así que a la fecha se da el conocimiento máximo posible a recibir por el que lo quiera recibir. ¿Quién es el que lo quiera recibir? El que está previamente preparado para recibirlo. Es que todo el mundo no recibe el conocimiento de todo. Eso va como dicen las escrituras, mucho lo llamado y poco lo escogido. Es decir, viéndolo de otra manera, no todo el mundo acepta los principios que alcanzan una liberación, no todo. Algunos lo van a alcanzar y esos que lo van a alcanzar reciben el último conocimiento posible. ¿Cuál es el último conocimiento posible? El último conocimiento posible está consignado en todos los medios, en todas las enciclopedias, en todos los diccionarios, en todos los medios que ustedes hoy disponemos, por ejemplo, en internet. Bueno, todos los medios de expresión saben que la palabra gnosis es conocimiento, un conocimiento superior, un conocimiento no develado. Gnosis existió siempre, es coexistencial a la vida, porque es el conocimiento del ser, el conocimiento del Padre, el conocimiento íntimo, el conocimiento de los Dios. Ese conocimiento lo tiene que recibirlo siempre la humanidad cuando llega a su cúspide, cuando llega a su madurez, cuando llega a su posibilidad de ser o no ser, o de sucumbir o de superar. No se trata de propiamente de creer o no creer, es un conocimiento que solo se consigue experimentalmente, no se consigue, digamos, teóricamente, no se consigue de una manera de prédica, no, se consigue única y exclusivamente en forma experimental, porque se trata de preparar un ambiente dentro de la persona que pueda ser asequible a que la parte superior de esa persona se exprese por ella. Digamos que la parte esta que vino trajinando, navegando desde el principio, desde el germen de la manifestación de vida, llegó a su madurez. Y esta es la madurez, y este es el momento de la madurez. Este es el momento en que tiene que saber qué se hace para no sucumbir en el cierre del tiempo de vida. Porque si un niño tiene un tiempo de vida, porque si una especie vegetal, animal, mineral tiene un tiempo de vida, toda la cosecha llamada humano también tiene un tiempo de vida. Y todo el mundo ahora habla del fin del mundo, y todo el mundo habla ahora del apocalipsis, y hay cábalas sobre el respecto, hablan los unos, hablan los otros, hablan del oriente y del occidente. Uno por los medios que coja no hablan sino del fin del mundo, del apocalipsis, de la muerte, y hay una confusión reinante, hay una pesca en río revuelto. Todo el mundo salió a predicar y todo el mundo no conoce los principios que conducen a ese cierre. ¿Qué es lo que lo produce? ¿Qué es lo que lo da? ¿Qué es lo que produce ese cierre? ¿Por qué se da ese cierre? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede?
porque son cosas naturales, como el crecimiento de un niño, su adolescencia, su estado de mayor, su estado de envejecimiento, su estado de decadencia y su estado de muerte. Aquí, digamos, biológicamente, físicamente, podemos nosotros perfectamente ver el estado de una persona, el estado de envejecimiento, de crecimiento, envejecimiento y muerte de una cosa, de una persona. Pues toda la humanidad también tiene un tiempo de crecimiento, de desarrollo, de envejecimiento, de decadencia y de muerte. Toda la humanidad. Y esa humanidad, ¿eso obedece a qué? A que hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. El que sembró la vida se propone cosechar de esa manifestación de la vida lo que tiene que cosechar. Si sembró luz, espera luz. Si sembró muerte, espera muerte. Él sembró luz porque el Creador es luz, Dios es luz, Tao es luz, Cristo es luz. Entonces, el principio de vida es luz. Entonces, el principio de vida pues tiene su misión, su trabajo, su lucha de volverse luz. Pero tiene que volverse luz en el átomo, que es el problema ahí que no se ha explicado. Tiene que volverse luz en la molécula, tiene que volverse luz en la célula, tiene que volverse luz en el órgano, tiene que volverse luz en el organismo, porque el principio es luz y tiene que volverse luz, porque la luz se alimenta con luz. No es que, como lo creen muchos, no, ese es un trabajo difícil, escaso. De 1000 que me siguen, de 1000 que me buscan, de 1000 que me siguen uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno me sigue, de 1000 que me siguen uno es mío. Son, pues, digamos, axiomas de la sabiduría del Cristo, parábolas de la sabiduría del Cristo. Miren ustedes que les estoy hablando comedidamente de cosas que son normales, que son naturales, que suceden y que las vemos todos los días. Ahora vino pues este conocimiento. Al que le guste, bueno, al que no le guste, pues ¿qué vamos a hacer? El conocimiento es el conocimiento. Hace mucho tiempo, o no mucho, digamos, hace algunos centurias, ustedes vieron cómo la gente la llevaban a la hoguera, cómo la quemaban en el Santo Oficio, en la Santa Inquisición. Vean a Copérnico, vean a Galileo, vean ustedes todos estos sabios que hablaron de que la Tierra pues no era, digamos, el eje del universo, ni mucho menos, que la Tierra pues giraba y volteaba alrededor de un sistema y ese sistema tenía un eje y ese eje era el Sol. Pues eso le costó la vida a muchísima gente, a muchísima. Ir a investigar eso, pues la Inquisición, el llamado Santo Oficio, eso es horroroso, eso es tenebroso. La ignorancia ahí pica, muerde, pica, contamina, es peor que un cáncer la ignorancia. Y con esa ignorancia nos criamos y todavía la tenemos. Desgraciadamente todavía la tenemos. Ahora bien, llega pues un momento en que se destapan las cosas, en que se descubren las cosas. Llega un momento en el desarrollo del hombre a que llega a hombre, es decir, a que llega a una madurez genética, a una madurez de expresión, de manifestación, de posibilidad de reproducción o de posibilidad de trascender el estado de reproducción. Hay muchas cosas ahí para ver. Si llega el conocimiento, llega ese conocimiento llamado gnosis. Gnosis es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? El conocimiento del ser que permite ponerse a tono con esos estados de manifestación que le permiten salir de esta condición de máquina orgánica, de salir de depender de esta máquina orgánica, tomar esta máquina orgánica como la casa y no como el hombre, porque esta máquina no es el hombre. Así que se dio este conocimiento. Si en un principio nos encontramos con nuestro Señor Krishna, hace por allá como 3000 años o tanto, si nos encontramos con nuestro Señor Rama, si nos encontramos con el Buda, si nos encontramos con Mahoma, nos encontramos con Zoroastro, nos encontramos con toda esa cultura tan extraordinaria, nos encontramos con nuestro Señor Cristo. Ahora nos encontramos con el que entrega ese conocimiento. Yo no voy a exaltarlo porque él no necesita que yo lo exalte. Yo no voy a ponderarlo porque él no necesita que lo ponderen. El árbol se conoce por sus frutos. Para mí esos genios, esos fueron lo que son. Son lo que son. Y de ellos habla su obra. No habla el cuerpo, habla su obra. Su obra es la que vale.
la que habla de ellos. Por ejemplo, la obra del Buda, ¿quién habla? Millones y millones de personas que han vivido, que han soñado, que han disfrutado de alguna manera, que se han reunido en función de las doctrinas del Buda y de Krishna, nuestro señor Krishna. Millones de personas. Y de Zoroastro, millones de personas, y de nuestro Señor Jesucristo, millones de personas, y de Quetzalcóatl, millones de personas, y pues, y cada uno, y ahora, ¿qué? Ahora está la doctrina, es decir, el conocimiento develado de ese otro avatar, de ese genio extraordinario, que no lo quiere la humanidad recibir de ninguna manera porque no estudia sus obras, porque sus obras son el derrumbamiento de la fantasía que hemos establecido en el mundo, de la cual el Cristo dice: mi reino no es de este mundo. Pero si nosotros estudiáramos concreta y definitivamente las obras del avatar Samael Aun Weor y de ese otro genio que a su paso anduvo, llamado Ravolú, nosotros veríamos que ahí hay un conocimiento superior que corresponde justamente a la escala del conocimiento que le corresponde a los que quieren superar los acontecimientos en que perece esta humanidad. ¿Por qué perece esta humanidad? Porque se acabó el tiempo de la cosecha, porque la Tierra, el planeta, lo que produce esta manifestación de vida, ya dio la cosecha. Ahora se va a sacar, se coge o no se coge. Lo demás es hierba, es pasto, es leña para el fuego. Nosotros en el momento somos leña para el fuego. ¿Por qué? Porque no desarrollamos un conocimiento que permita que nosotros alcancemos la estatura de hombre, del hombre psicológico, la estatura de humano. Entonces, partiendo de ese conocimiento, vamos a nosotros a aprovechar y vamos a retomar, para no desdecir de las cosas, con la venia de ustedes, vamos a leer textualmente cómo es el decurso de ese conocimiento que viene proponiendo el cambio de la forma de pensar para tener una forma distinta de sentir y una forma distinta de actuar. Pero no es como dicen por ahí algunas organizaciones: ya estamos aquí, ya tenemos la paz, ya cambiamos la forma de pensar. Cambiar la forma de pensar supone quitar el vestido psicológico que tenemos de las cosas de la razón, de las cosas de la fantasía, de las cosas de nuestra expresión actual, que es una expresión de ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula y otras tantas hierbas. Quitar ese sentir, ese funcionar, quitar ese aspecto de que mi reino no es de este mundo, quitar ese aspecto de que nosotros dependemos del mundo, estamos clavados en el mundo, estamos amarrados al mundo, estamos adheridos, inherentes al mundo. Aquí nos duele la mamá, nos duele el papá, nos duele el hijo, nos duele el vecino, nos duele el policía, nos duele el ejército, nos duele el gobierno. Aquí nos duele el que se ahoga, nos duele el que no se ahoga. Aquí nos duele todo, o nos choca todo, o todo nos da furor, o todo nos da codicia, o todo nos da lujuria, o todo nos da envidia, o todo nos da orgullo, o todo nos da pereza. Es decir, nosotros estamos metidos en este mundo y de aquí no hay salida rezando. Hay que desarrollar un estado superior aquí. Y si ese estado superior se desarrolla, se cambia la forma de pensar, porque esa forma de pensar que tenemos es caduca y degenerada y es de la mecánica de la naturaleza. Amigos, ¿cómo quiero decirle? Aquí todo nace, crece, se reproduce, envejece y muere, todo, absolutamente todo. Pero si el principio, aquel que es la esencia, se levanta aquí, se puede despertar aquí, se puede, digamos, manifestar aquí, se manifestaría el hombre psicológico. El hombre psicológico no muere cuando muere el cuerpo físico. El hombre psicológico es el paso siguiente en la escala de imagen y semejanza del Creador. El paso siguiente, el paso primero fue mineral, después lo arrastran, después de milenios y milenios lo arrastra al reino vegetal, después viene al reino animal, y después viene al reino de humanoide, o de humanos, como queramos decirle, del hombre terrenal, y de este hombre terrenal tiene que llegar al hombre en sí, al hombre real, al hombre psicológico, al hombre celestial,
al hombre celestial, y del hombre celestial apenas es un ángel, de ahí para allá tiene que seguir, pues eso, Dios no tiene fin, Dios es la infinitud de lo infinito, Dios no tiene concepción, el estado de perfección no tiene límite. Amigos, y para allá tenemos que marchar o perecer o sucumbir o ser nosotros desintegrados en los reinos aterradoramente dolorosos y eternos de lo que es lo geológico. Algún día podemos hablar de cómo es eso de la muerte y de la muerte segunda. Yo con mucho gusto los estoy invitando, les estoy participando a que me acompañen en esto. Ahora decía, vamos pues a hacer un recuento, una retoma de este genio de la época, de este superhombre de la época, llamado Samael Aun Weor. Vamos a tomar textualmente de él algunas de sus conferencias y vamos entonces a relacionarlas a compartirlas con ustedes. Para no desfigurarlas, yo me he tomado la idea de leerlas para no desfigurarlas, para que sean digamos, un correlato, una cosa que sea pues progresiva, para que lleguemos al momento actual. ¿Cuál es el momento actual? Miren el momento actual, yo no quiero anticiparme, no, pero miren ustedes, ¿qué pasó con el tsunami? ¿Recuerdan ustedes el tsunami? El tsunami fue ese acontecimiento aterrador y tenebroso, terrible que hubo pues allá en el Asia, ¿cierto? En el Asia, ustedes recuerdan, por el año 2004, ¿cierto? Por el año 2004, cuando se dio el tsunami. Aterrador, murieron cientos de miles de personas y cuántas otras arrollaron y desaparecidas. Eso es aterrador, todavía pueden ver ustedes el tsunami, pueden ver pues los recuentos en los medios. Después, a grandes pasos, aparece, digamos nada menos que ese huracán Katrina. ¿Qué es el huracán Katrina? Miren ustedes el huracán Katrina. Miren ustedes nada más a New Orleans, cómo New Orleans se hundió todo, que era pues digamos una ciudad inmensa, un estado en los Estados Unidos. Miren ustedes el Katrina, mírenlo ahí nomás, y miren en Honduras, y miren en El Salvador, y miren en esta parte de Centroamérica, los efectos aterradores que produjo ese movimiento. Pero yo no voy a hablarles de eso en este momento, no, es como algo que está pasando, que está a la vista, que yo no sé por qué pasa en nosotros como tan inadvertido, como si eso fuera una fantasía, como si eso no fuera real. Miren ustedes qué está pasando en este momentico, cómo se incendia el mundo y cómo se ahoga el mundo, cómo ese duelo extraordinario del fuego y el agua está dando señales completamente claras y aterradoras del momento en que existimos. Miren ustedes el estado social humano, el estado de conmoción, el estado beligerante. No, es decir, vamos a poder hablar de todo eso, pero para hablar de todo eso vamos a buscar una vista anterior. A ver qué nos puede contar aquí este gran genio, este gran maestro de la sabiduría llamado Samael Aun Weor, en el conocimiento llamado Gnosis. Gnosis es un conocimiento superior, lo reitero y lo repito y lo digo. Gnosis es el conocimiento que va de lo conocido a lo desconocido. Y no aquí que vamos de lo conocido a lo conocido, como dice el rey Salomón en todo su relato bíblico extraordinario del Eclesiastés. Lean ustedes al Eclesiastés, lean ustedes al rey Salomón, el predicador. Atérrense de lo que ahí dice, porque eso, ¿por qué pasa inadvertido? ¿Por qué los filósofos lo echan de menos? ¿Alguno de estos filósofos, digamos, acaso se igualó al rey Salomón, al hombre más sabio, al ser más sabio de que se habla en la tierra? ¿Alguno es capaz de superarlo? ¿Por qué pues lo subestiman? ¿Por qué creen que es mentiroso? ¿Por qué creen que es, digamos, espavientero? No, el rey Salomón es el rey Salomón, fue y será. El rey Salomón es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es un ser trascendido, es un superhombre de las esferas superiores de la conciencia cósmica. Pero bueno, nosotros no lo valoramos así. A nosotros nos vuelve un relato bíblico, un relato, una historia, algo así como una comedia, como alguien que comentó. No, esos son puntuales, son exactos. Lo que pasa es que hay que leerlos con detenimiento y bajarnos un poquito de la soberbia y del orgullo que nos caracteriza a nosotros. Nosotros somos por excelencia orgullosos y pedantes. Entonces eso no lo queremos aceptar de ninguna manera. Nosotros vamos a ver, nos volvimos como se volvieron los atlantes antes de hundirse y por eso se hundieron.
¿Por qué? Porque llegó su tiempo y todo tiene un tiempo. Todo está dentro del tiempo. Aquí no hay algo que no esté dentro del tiempo. Muéstreme algo que no esté dentro del tiempo. Todo nace, crece, se reproduce, envejece y muere, todo.